Mi nombre es Diego Pimentel, soy licenciado en Psicología. Actualmente me estoy dedicando a otras formas de terapia basadas en las neurociencias. Así que hoy les voy a contar acerca de eso, de mi nuevo emprendimiento que comenzó justo antes de empezar la pandemia. Diego, bienvenido. Si empiezo a leer toda tu información, tengo un montón de términos que no conozco. O sea, tenemos estimulación visual auditiva, biofeedback, neurofeedback. Bueno, tenés un montón de términos que se me complican. Pero entiendo que tu especialización después de la psicología fue en el neurofeedback. ¿Qué es eso? Exactamente qué es. Bueno, el neurofeedback es una forma de entrenar al cerebro. De repente, si una persona está teniendo algún tipo de síntoma o alguna patología, el trabajo se hace con electrodos de lectura, se colocan sobre el cuero cabelludo. Primero se hace una especie de escaneo cerebral que es parecido a un mapeo, y en ese estudio lo que te va a decir es cómo está trabajando el cerebro. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene elevada ansiedad, ataques de pánico, depresión, trastornos de sueño, todo voy tildando, ¿no? Está bien. Va a estar mostrándote el estudio a qué se debe que eso está pasando. Ok. Y en la experiencia, digo, porque son trastornos de ansiedad que hoy en la vida moderna son comunes a un montón de personas. Sí. Primero, el diagnóstico, perfecto, llegas al diagnóstico. ¿Y cómo la cura? O sea, ¿cómo se trata? Yo lo que suelo hacer es integrar técnicas. Entonces, por ejemplo, en otros tiempos empezaba con hipnosis y trabajaba negociación con el síntoma. ¿Qué pasa? Negociabas con el síntoma para que deje a esta persona libre por unos días. La persona no tenía su ataque de pánico y cuando venía la segunda sesión hacías exactamente lo mismo, pero también de la primera sesión a la segunda les dabas algunas tareas. Muchas personas con pánico han tenido situaciones de mucho estrés en algún momento. Sí, absolutamente. O han tenido algunos duelos por cambios en su vida o por fallecimientos. Entonces, bueno, es algo que en la primera entrevista iba tanteando y después les daba una tarea para que se conecten con esas emociones. Hago un punto ahí. El ataque de pánico en general está también asociado a tu cuerpo está en un lugar, tu cabeza te está diciendo que te vayas, ¿no? El ataque de pánico, vos decís, situaciones de mucho estrés o duelos, tal vez hasta duelos que no pudiste vivir en el momento y que te siguen persiguiendo. Sí. ¿Solo tratás con tu técnica o usás también medicación? No, yo soy psicólogo. De repente, si viene un paciente medicado, sigue con lo que el médico le dice. Ok. El tema es que, bueno, después cuando incorporé el biofeedback, empecé a enseñar a las personas cómo manejar su respiración. ¿El biofeedback qué es? O sea, una computadora, un software, un sensor conectado al lóbulo de la oreja o al dedo. Esa información aparece en pantalla con gráficos. Los gráficos nos van a estar mostrando, por ejemplo, si la persona está con mucha activación, llamémosle el sistema simpático, que ya les explico, o del parasimpático. El simpático está asociado, o sea, piénsenlo como es la palabra, ¿no? Como más energía. Está asociado a situaciones de ansiedad, de angustia, de estrés. Pero también es necesario para la vida en dosis más saludables. Claro. En otros tiempos, cuando se hablaba de... todos han escuchado hablar de lo que es cuando la persona está mal y está reaccionando de una manera desproporcionada, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones donde la persona está preparada para lo que es la lucha o la huida. ¿Es eso, la lucha o la huida? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Literalmente eso. Cuando hay más activación del sistema simpático, sucede eso. La persona está en una situación donde tiene que hacer algo. Ahora, ¿qué pasa? En otros tiempos podía haber un animal que te venía a atacar y uno decía, lo ataco yo al animal o salgo corriendo. Exacto. En estos tiempos no hay animales que nos ataquen. Hay cosas que nos pasan, que nos generan emociones y uno, ante esas emociones, genera esta activación del sistema simpático. Ahora, con las técnicas de respiración desde el biofeedback, uno lo que aprende es a controlar su estado. Claro. Entonces, lo que tenemos es una primera entrevista bastante larga, puede durar 1h30, 2 horas, donde la persona normalmente ya se va sabiendo que lo puede controlar por las distintas explicaciones que le voy dando. Entonces no se cura, se controla. El primer paso es ese. ¿Por qué? Porque el pánico lo que tiene es... A ver, para la persona es lo peor que le puede estar pasando. Sí. Se le explica que, por ejemplo, ¿no? La persona tiende a percibir un primer síntoma. Dice, lo primero que se dice es uy.
uy, vino esto, ¿no? Como vino esto, sabe que inmediatamente va a venir lo otro, y lo otro, y lo otro, hasta que el pánico está totalmente... ¿Hay síntomas que vos podés decir a cualquiera que nos esté mirando, observen esto porque es la etapa previa? ¿Cómo que? Los síntomas están. ¿Cuáles el tema son? Es que cuando empezamos a hablar con los pacientes, le pregunto, ¿qué es lo primero que ves en tu cuerpo? Entonces a veces me dicen que no me entra el aire. Bien. Lo segundo, ¿qué es? Bueno, empiezo a sentir quizá adormecimiento en los labios o las manos, ¿no? ¿Y qué viene después? No, empiezo a sentir que me estoy muriendo, entonces me pongo peor. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como el perro que se muerde la cola. Lo que hay que hacer es sacarlo de ese circuito. Y la forma de sacarlo es, bueno, por un lado que empiece a reconocer cada uno de esos momentos para poder salir a tiempo y no desembocar en un divino ataque de pánico, porque no es la idea, ¿no? O sea, no es nada divino, para la persona es horrible, pero la parte que en sí tiene de positivo a pesar de es que hay que trabajar cosas, porque los síntomas nos explican eso. Los síntomas están para explicarnos que hay algo que no está ordenado. Está buenísimo eso que estás diciendo. O sea, una vez que vos empezás a reconocer síntomas, también estás empezando a reconocer cómo evitar enfermarte. Sí, yo lo que les cuento a los pacientes es que cuando hay un mago, el mago te muestra esta mano y mientras te muestra esta mano se todo con la otra. Sí. ¿Qué pasa? Las personas nos distraemos con los síntomas. Entonces, cuando uno se distrae con un síntoma, no está yendo a donde tiene que ir, que es acá atrás. Hago un punto ahí. Hay algo que tiene la medicina general, la medicina como se utiliza, que es, tengo fiebre, tomo algo para matar la fiebre. El médico de mi hijo me decía todo el tiempo, no tapes la fiebre me está diciendo hacia dónde tengo que ir. Sí. ¿Está? Entonces, ¿hay que matar al síntoma? ¿Hay que tapar el síntoma? Al síntoma hay que trabajarlo. A ver, hay casos donde... O sea, los síntomas nos hablan de la enfermedad. Exacto. Pero no son la enfermedad. No, el síntoma es, a ver, imagínate un barco con un ancla ahí abajo, pero que tiene soga de sobra, ¿no? Sí, perfecto. Entonces uno en la vida sigue avanzando hasta que llega un momento Perfecto. que queda y no avanza más, ¿no? Entonces dice, bueno, hay que trabajar, ¿por qué no puedo avanzar? No es un problema del motor, no es un problema del agua, es un problema de que hay algo ahí atrás que hay que solucionar Está el para que el ancla. barco pueda seguir adelante. Pero entonces hay que escucharlo al síntoma, hay que verlo, hay que analizarlo porque nos va a guiar hacia el ancla. Sí, sí. De repente, Perfecto. a ver, hay personas que necesitan de medicación y eso está perfecto. Perfecto. Y lo importante es que el médico sea quien dice, vamos bien, bajamos un poco o la sacamos. Eso siempre es así. ¿Recordás alguna anécdota, no sé, de superación de algún paciente? Lo que quieras, en realidad, no te quiero condicionar. A ver, puedo contar de que hay, desde el neurofeedback, se me traba un poquito. No, para desde el nada, neurofeedback, todos. por ejemplo, a veces pasa que una persona viene por un problema y termina solucionando varios. Okay. ¿Por qué? Le contaba hace un rato a una de las personas de producción, una persona que vino ya estar en la tercera edad y con miedos a la vejez, ¿no? Al decaer, al que el cerebro empieza a funcionar peor, fallas en la memoria. Entonces se trabaja más o menos... No soy yo, quiero aclarar eso solamente. Vos tampoco sos. Sería otra persona que somos todos. Otra persona. Perfecto. Vos no sos. Igual nombres no doy ni nada, así que no hay problema. Entonces, bueno, cuando terminamos de trabajar, me fui enterando en qué cosas fue mejorando. O sea, lo que es la memoria mejoró. De repente me contó que a fin de año llegaba con más energía. También le había mejorado algo del campo visual, que lo tenía bastante reducido. Y un poquitito la visión también le había mejorado, como que de repente se ponía a leer algunas cosas que antes le costaba. Que antes le costaba. Exacto. Después también casos Otra cosa de sí. un chiquito que tenía tema de trastorno de ansiedad. Exacto. Y pudiste enfocarlo. Ahí hay dos casos distintos. Uno de un nene de 7 años que empezó, bueno, cuando empiezan a venir por déficit de atención con hiperactividad, lo primero que ves... Lo que se llama ADD, ¿no? Exacto. Exacto. Es que caminan por todos lados, no frenan. Y las primeras sesiones eran, bueno, veamos cómo te quedas quieto, porque también cuando el chico se mueve, los electrodos toman ese movimiento y lo que está trabajando no es óptimo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Iban pasando las sesiones y ya la persona podía quedarse más quieta. Una vez que terminábamos no estaba caminando de un lado al otro. Y después, bueno, ir enterándome más por los padres de los avances.
¿no? Como que estaba en un Zoom y podía llegar a interactuar más, podía sentarse a estudiar un rato con la ayuda de los padres, que antes les costaba el doble, y cosas de este estilo. Había un adolescente que Sí. imaginaba lo que quería. Sí. ¿Qué le diría ese adolescente al adulto que sos hoy? Bueno, el adolescente, a ver. O sea, ¿estaría Sí, orgulloso de este adulto? ¿O le diría, qué tenés que hacer? ¿Tenés que hacer tal cosa? ¿Cómo se comunica Sí. ese pibe que imaginaba un futuro con este adulto? Mira, yo estoy orgulloso de ese. Ah. Y él está orgulloso de mí. Muy Está bien. bien. ¿Sabes por qué lo digo? No. Pero está muy bien lo que está diciendo. Tuve un recorrido que tuve todo un cambio muy fuerte. Entonces, por ejemplo, empecé la facultad y estaba perfilado para economía, ¿tá? Después di un giro hacia computación. O sea, di las materias más difíciles del CBC, como para entrar a ciencias exactas. Y ahí fue cuando vendiste todas Después las computadoras para hacer el exacto, dije, no me veo a los 50 años atrás de una computadora. Y, digamos, a partir de todo lo que venía trabajando, a partir de estos cursos de control mental y lo demás, es como me fue perfilando mucho más para lo social. Entonces, ese adolescente estaría orgullosísimo de este adulto que sos hoy. Sí, creo que estaría... Y el adulto está muy enamorado de ese adolescente que eras. Sí, porque hizo las cosas bien. Siguió un buen Última camino. pregunta, Sí. tiene que ver con qué le dirías a alguien que no se anima, que quiere emprender, que quiere empezar su sueño Sí. y no se anima. ¿Qué le dirías? Que hay que animarse. O sea, yo me animé y en un país como este, en lo mío hay que invertir en que la computadora sea buena, los equipos de neurofeedback, los cursos que tomé de afuera, online o presenciales, gastar plata en avión, hotel, todo. Invertir. O Yo sea, digo no es gastar. invertir. Es invertir, no Exacto. es gastar. No, para nada. Hay una cosa que se llama Sí. gastar y hay una cosa que se llama invertir. Yo creo que ahí, en ese punto, en todo lo que nos forme como personas, no es gastar, es invertir. Exacto. Es invertir y es genial. Y hay que hacerlo porque funciona. Muchísimas tiene por toda la gracias, Diego. energía. Y va a Muchísimas funcionar. gracias. Bueno, Muchas por gracias. responder. Y este aplauso es para vos. Gracias.